Hola, seguimos estudiando la historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de la Biblia en español. Bueno, hubieron varios intentos de traducir la Biblia en español, algunas porciones, pero poco a poco se fueron haciendo versiones más completas. Desde el del 1260 al 1280 hubo una traducción de la Biblia al castellano, de la Vulgata latina hacia el castellano, patrocinada por Alfonso X el Sabio. Por eso a esta Biblia se le llamó la Biblia alfonsina. Existen algunas versiones de mediados del siglo XIII que son llamadas prealfonsinas, que contienen solo el Nuevo Testamento. Pero la Biblia, la versión más famosa y más utilizada en la mayoría de movimientos cristianos en español, es la famosa Biblia o la versión Reina Valera y sus diferentes revisiones que ha tenido. Vamos a hablar de esta versión, la Reina Valera. Casiodoro de Reina fue un protestante español que, debido a la persecución en España, huyó a Ginebra, Suiza, en el año 1557. Después se mudó a Inglaterra, donde la reina Isabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, siendo ordenado en 1562 como pastor de la Iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Harts. Y ahí él empezó la traducción de la Biblia en lengua castellana. Casiodoro terminó la traducción completa de la Biblia y la publicó en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Su versión castellana de la Biblia fue conocida como la Biblia del Oso, por aparecer un dibujo con este animal en su portada. Casiodoro tomó bastantes partes de la traducción del Nuevo Testamento que había elaborado también con anterioridad Juan Pérez de Pineda. Se dice entonces que la Biblia del Oso fue la primera traducción completa de la Biblia al español. Se le llamó la Biblia del Oso, que fue la versión hecha por Casiodoro de Reina. Bueno, ¿por qué se le llama entonces Reina Valera? Bueno, ahí vamos a ver. Reina obedece al apellido de Casiodoro de Reina. Bueno, ¿y de dónde viene que se le llame Valera? Bueno, Cipriano de Valera, y ahí está, es el apellido de este protestante español, Cipriano de Valera, en 1582 hizo una revisión de la Biblia del Oso que había hecho Casiodoro de Reina. Y este trabajo de revisión le tomó 20 años. Y concluyendo su labor, después de estos 20 años de trabajo, esta versión ya revisada de la Biblia del Oso fue publicada en Ámsterdam, en los Países Bajos, en el año 1602, poco antes de la muerte de Cipriano de Valera. Esta versión fue conocida como la Biblia del Cántaro, porque en la portada tenía un hombre que está plantando un árbol, mientras otro hombre lo riega con agua que sale de un cántaro. Por eso actualmente esta versión es conocida como la versión Reina Valera, y a esta le fueron haciendo ya distintas revisiones. Algo interesante es que la Biblia del Cántaro tenía los libros deuterocanónicos, pero estos se situaban a modo de apéndice en una sección aparte. Las distintas revisiones han llegado hasta nuestros tiempos.
Vemos por ejemplo, yo con la que crecí estudiando fue la Reina Valera versión 1909, que me gustaba mucho, aunque su español era es un español un tanto arcaico, tiene muchas palabras o expresiones que ya no utilizamos en nuestros días. Pero a mí me gustaba mucho y esa fue la primera versión en la que yo me profundicé. La versión 1960, que es la más divulgada, esta versión pues sí es buena. Sin embargo, le cambiaron varias cosas no sé con qué afán lo hicieron, la verdad. Por ejemplo, en la versión Reina Valera 1909 dice, por ejemplo, el séptimo día de la semana es el sábado, y ahí dice el sábado, por ejemplo, que Jesús iba a las sinagogas el sábado. Mientras que en la versión 1960, si usted revisa todo eso, dice el día de reposo. Esto generó mucha confusión entre muchos cristianos de baja escolaridad. ¿Y por qué voy a decir baja escolaridad? Son personas que aunque leen, su conocimiento teológico no es muy profundo. Y entonces tendieron a confundirse cuál era el día de reposo. Mientras que en la 1909 no había ningún problema con eso. Todo el mundo sabía que el día era sábado. Entonces algunos empezaron a confundirse y pensaban que se refería al domingo, porque no tenían un conocimiento claro. No obstante, si usted va a la mayoría de denominaciones cristianas, usan la Reina Valera 1960 con ese detalle. También hay unos cambios, un cambio en particular que me dejó a mí intrigado, y es en Apocalipsis 22:14. En la versión de Reina Valera 1909 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Pero la versión Reina Valera 1960 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. La verdad es que fue un cambio muy drástico. De hecho, si hacemos una comparación en otras versiones, la King James, que es la versión antigua del inglés, también dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. La verdad, no quiero levantar ninguna teoría de conspiración de por qué hicieron este cambio, pero estoy mencionando este cambio porque sí fue un cambio bastante drástico. Tengo aquí, estoy revisando mientras hablo con ustedes, estoy comparando con otras versiones. Varias versiones en inglés dicen lavar sus ropas, pero la versión antigua dice, la versión 1909 del español dice guardar los mandamientos, y la versión King James en inglés antigua también dice guardar sus mandamientos. Hay otras versiones más que hablan de guardar los mandamientos. La versión moderna, la King James moderna, también dice guardar los mandamientos, y otras versiones en español dicen guardar los mandamientos, y algunas hablan de lavar sus ropas o lavar sus vestiduras. No obstante, si revisamos la palabra que genera confusión, bueno, de guardar los mandamientos a lavar las ropas es una gran diferencia, pero en la palabra mandamientos, esta fue vertida de la palabra griega entolé, que significa mandamiento o precepto. ¿Cuál es la razón por la cual lo traducen como lavar las ropas? Bueno, se parece a otra palabra que habla
de ropas. Sin embargo, no, el contexto es muy, muy diferente. Así que, por eso es que uno debe estudiar todas las versiones para llegar a un mejor entendimiento. Pues los versionistas, ellos vierten de acuerdo a sus entendimientos. Pero en términos generales, la Reina Valera es 1960, es muy buena. Tiene, ya sabiendo uno las diferencias que uno encuentra ahí, es en un español un poquito más comprensible. Hay otras versiones en español, sobre todo la Reina Valera pues está hecha en lenguaje del castellano que se habla en España. Ellos dicen vosotros sois, por ejemplo, en Latinoamérica no usamos eso. Pero hay otras versiones hoy en día que con español latinoamericano y que están disponibles también. Pero es lo interesante de cómo esta versión Reina Valera y sus distintas revisiones ha sido la Biblia que han utilizado muchos cristianos desde 1569. Bendito sea Dios, que permitió que la Biblia fuera traducida a nuestro idioma. Gloria a Dios por ello. Los errores, bueno, todas las versiones tienen errores. Todas las versiones. ¿Por qué? Porque la Biblia es inequívoca, infalible en sus escritos originales. En sus idiomas originales. Pero ya cuando lo traducimos a los distintos idiomas, ahí se complican las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de aprender distintos idiomas. Hay palabras en ciertos idiomas que no se pueden traducir a otros idiomas. Es muy difícil, hay que usar un montón de palabras para poderlo explicar. Y es ahí en donde los versionistas ponen de su parte también. Pero bendito sea el Señor, más allá de los errores, esta es palabra de Dios y tenemos que estudiarla. Eso es lo interesante, tenemos que estudiarla. Gloria a Dios porque tenemos la Biblia en nuestro idioma. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. No se pierda la historia del cristianismo que hemos venido enseñando. Esta es la parte número 49 y seguiremos adelante hablando de otros aspectos interesantes del cristianismo. Estamos estudiando el siglo XVI. Ya hemos estudiado varios aspectos del cristianismo, de la historia del cristianismo de los siglos anteriores. Y el tema que viene a continuación es el origen de los puritanos. Será interesante hablar de los puritanos. Bendiciones sobre su vida.